Iglesia Oasis de Gracia. Vamos a abrir nuestras Biblias, hermanos, esta noche en el libro de Joel que estamos comenzando a estudiar. Y acuérdese, ahí está el tema, el título que le hemos puesto al libro: cómo interpretar los eventos catastróficos. Y dijimos que la catástrofe que había pasado, como lo relata el libro, había sido una plaga, ¿verdad? Una plaga de insectos, una plaga de langostas que había destruido la tierra, que había traído una gran hambruna y había sido una verdadera catástrofe la que había ocurrido. Ellos, como pasa normalmente en una catástrofe, no entendían por qué había pasado eso, estaban confundidos, pero el Señor levanta al profeta Joel y el Señor le da una revelación, le da una palabra. Y a través de esa revelación, a través de esa palabra, Joel interpreta la catástrofe para ellos, para el pueblo. O sea, Joel, el contexto de todo el libro lo da la catástrofe, lo da la plaga de langostas, la destrucción que había traído. Ese es el contexto y en esa situación Joel trae la palabra del Señor. Dios le da una revelación a Joel y Joel interpreta para ellos la catástrofe. Nosotros tenemos ya el libro, ¿verdad? Tenemos la bendición de tener el libro y poder también interpretar, dijéramos, las catástrofes, los eventos catastróficos que pasan en nuestras vidas de diferentes magnitudes. Tenemos a través del libro una oportunidad de interpretar esas situaciones. Y hablamos un poquito la semana pasada de eso en la introducción que hicimos. Pero quiero que veamos esta noche, hermanos, dijéramos el bosquejo exegético, el bosquejo de interpretación que vamos a estar desarrollando a lo largo de estas próximas semanas. Son ocho aspectos divididos en 3 partes, más o menos no está exactamente como están los capítulos, pero primero vamos a hablar hoy en la noche del propósito y las consecuencias de la catástrofe. Ese va a ser nuestro tema hoy esta noche: cuál es el propósito y las consecuencias de la catástrofe, de una catástrofe. Luego vamos a hablar de cómo debemos responder a la catástrofe, ¿verdad? A los eventos catastróficos que puedan venir a nuestras vidas. Y luego vamos a hablar de que la catástrofe es un llamado divino, es un llamado de Dios. Dios nos llama, Dios llama a su pueblo y Dios llama a la gente. A través de los eventos catastróficos recibimos un llamado de Dios. 3 cualidades de ese llamado. Ese llamado es una advertencia, número 1. Número 2, ese llamado, la catástrofe es un presagio. Es un presagio la catástrofe. Y número 3, la catástrofe también es una oportunidad. Vamos a ver esos 3 aspectos de ese llamamiento que Dios hace a través de estos eventos. Y finalmente vamos a ver la proyección escatológica, o sea, viendo el futuro, ¿verdad?, que Joel hace al interpretar la catástrofe. Joel también, hoy que tenemos nosotros el Nuevo Testamento, podemos ver cómo él estaba haciendo a través de sus palabras y a través de la revelación. Joel hace una proyección escatológica. Entonces vamos a hablar al final del capítulo 2 del derramamiento del Espíritu Santo a través de la profecía de la predicación de Joel. Joel anuncia el derramamiento del Espíritu Santo y Pedro, ¿verdad? ¿Se recuerdan en Hechos 2? Él se pone en pie y él dice: lo que ustedes están viendo, lo que acaban de ver es lo que dijo el profeta
Joel. Entonces Joel anunció el derramamiento del Espíritu Santo sobre toda carne. Luego vamos a hablar del juicio del Señor, ¿verdad? El juicio de todas las naciones que va a ocurrir, que no ha ocurrido, pero va a ocurrir en un futuro antes de la venida del Señor. El juicio a todas las naciones. Y finalmente vamos a hablar de cómo Joel anuncia la bendición eterna para nosotros, ¿verdad? Para su pueblo, para usted, para mí, para cada uno de nosotros. Eso vamos a estar desarrollando durante 8 semanas más con la ayuda del Señor. Y vamos a ver esta noche, hermanos, el propósito y las consecuencias que vemos aquí en los primeros versículos, del versículo 2 al versículo 12 del capítulo 1. Si lo leemos juntos, por favor, dice así la palabra del Señor: oíd esto, ancianos, dice, y escuchad todos los moradores de la tierra. ¿Ha acontecido esto en vuestros días o en los días de vuestros padres? Pregunta. De esto contaréis a vuestros hijos y vuestros hijos a sus hijos y sus hijos a la otra generación. Lo que quedó de la oruga comió el saltón, y lo que quedó del saltón comió el revoltón, y la langosta comió lo que el revoltón había dejado, había quedado después del revoltón. O sea que fue una revolcada, ¿verdad, hermano? La plaga esta fue tremendo. Versículo 5 dice: despertad, dice, borrachos, y llorad, gemid todos los que bebéis vino a causa del mosto, porque no os es quitado de vuestra boca. Porque pueblo fuerte e innumerable subió a mi tierra. Sus dientes son dientes de león y sus muelas, muelas de león. Asoló mi vid y descortezó mi higuera. Del todo la desnudó y derribó. Sus ramas quedaron blancas. Llora tú como joven vestida de cilicio por el marido de su juventud. Jehová, dice, desapareció de la casa de Jehová la ofrenda y la libación. Los sacerdotes ministros de Jehová están de duelo. El campo está asolado, se enlutó la tierra, porque el trigo fue destruido, se secó el mosto, se perdió el aceite. Confundíos, labradores, gemid, viñeros, por el trigo y la cebada, porque se perdió la mies del campo. La vid está seca y pereció la higuera, el granado también, la palmera y el manzano. Todos los árboles del campo se secaron, por lo cual, dice, se extinguió el gozo de los hijos de los hombres. Entonces, hermanos, Dios es un Dios de propósito, ¿verdad? La Biblia dice que Dios es un Dios de propósitos. Y todo lo que pasa en el mundo, y particularmente todo lo que nos ocurre a nosotros, hermanos, debemos de tener presente de que Dios tiene un propósito en lo que nos ocurre. En las cosas buenas que nos pasan y en las cosas malas que nos pasan también. Porque Dios es un Dios de propósitos y Dios no desperdicia ningún momento, ningún minuto, ningún día para obrar y trabajar en nuestros corazones. Dios es un Dios ¿de qué, hermanos? De propósitos. Amén. Entonces, también, hermanos, otro aspecto que aprendemos en las Escrituras, que Dios es un Dios que trae consecuencias, que todos los actos nuestros tienen consecuencias, ¿verdad? Por eso existe la ley de causa y efecto. Por ejemplo, en Romanos capítulo 2, vamos a ponerlo ahí en la pantalla, en el versículo 6 al 11, habla de esto. Dice, hablando de nuestro Señor, dice, el cual pagará, dice, a cada uno
conforme a sus obras, porque Dios es un Dios que recompensa y que castiga, que trae consecuencias y que hay consecuencias de todos nuestros actos. Dice, vida eterna a los que perseverando en bien hacer buscan gloria y honra e inmortalidad, pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo, el judío primeramente y también al griego, porque dice que el juicio de Dios va a comenzar por la casa de Dios. Pero dice el versículo 10, gloria y honra y paz a todo el que hace lo bueno, al judío primeramente y también al griego, porque no hay acepción de personas para con Dios. Entonces, del versículo 1, si usted quiere marcar ahí en su Biblia, estas porciones que dijimos, acuérdese, dividimos en 3 porciones el libro, y esta primera porción la vamos a dividir en 2 partes, como ya vimos en el bosquejo, ¿verdad? Entonces, del versículo 1 al versículo 6 vamos a ver y vamos a hablar ahí del propósito de Dios. Y vamos a ver, hermanos, 5 cosas que pudiéramos decir tienen que ver con el propósito de Dios. Vamos a ir versículo por versículo. Versículo 2. Número 1. ¿Cuál es el propósito de Dios en la catástrofe? Número 1, la catástrofe, los eventos catastróficos son una enseñanza. Siempre deberíamos de verlo estas cosas como una enseñanza. Y vimos la semana pasada ese video de lo que pasó en Australia, ¿verdad? La semana pasada, como algo tan propio de estos días, pues, tan contemporáneo, ¿verdad? ¿Se recuerdan? Entonces, los eventos catastróficos, que no solamente son terremotos, un tsunami, bueno, ayer hubo un terremoto tremendo en las Antillas, ¿verdad? En el Mar Caribe. Y todo el tiempo, hermanos, están pasando situaciones catastróficas. Puede ser cosas de una magnitud así más amplia, pero a veces los eventos catastróficos son situaciones que nos pasan a nivel bien cercano, familiar, de la ciudad, de la familia y cosas como esa, situaciones realmente catastróficas. Entonces, los eventos catastróficos siempre son una enseñanza que Dios nos quiere dar, y eso dice el versículo 2. Y a los primeros que les habla el Señor aquí, a través del profeta Joel, ¿es a quiénes? A la gente mayor, dice, ancianos, dice. Oíd esto, o sea, pongan atención a lo que les quiero enseñar. Esa es la idea de oíd esto. Oigan, atiendan lo que les quiero enseñar. Y a los primeros que el Señor se refiere es a los ancianos. Y dice, escuchen los ancianos, pero también dice todos los moradores de la tierra. Es una enseñanza para toda persona. Y dice, ¿han oído ustedes lo que ha pasado, lo que han visto algo antes como esto? Y la idea es que no habían visto nada como semejante. Los ancianos, que son los que más habían vivido, obviamente. Los mayores, que tenían más experiencias, más conocimiento de la historia, quizás habían tenido más situaciones en sus vidas. Y el profeta, en nombre de Dios, les está diciendo, ¿han ustedes experimentado algo como lo que están pasando ahora? ¿O lo han escuchado antes? Y la respuesta era no. Lo que ellos estaban viviendo era algo, dijéramos, singular, algo único e inusual, como son los eventos catastróficos. Son cosas inusuales, son cosas inesperadas, son cosas que ni siquiera quizás podemos imaginarnos. Y hermanos, el mundo, nuestras vidas,
Y la existencia humana en la tierra está sujeta a cosas inusuales y únicas, cosas difíciles. La tierra, acuérdese, está bajo maldición desde Génesis, capítulo 3, y estamos sujetos a situaciones difíciles todos los días, hermano. Entonces, eso es lo que el Señor les está diciendo. Entonces, las cosas así llaman la atención fácilmente. Entonces, la enseñanza es para todas las personas. Entonces, los eventos o hechos que salen de lo normal o de lo común, hermanos, son situaciones a través de las cuales Dios quiere enseñarnos quizás cosas profundas, instruirnos sobre las realidades de la vida. Pero número 2, hablando del propósito de la enseñanza, el versículo 3, hermanos, si lo leemos, fíjese, esta también, las cosas catastróficas, hermanos, son una enseñanza para las nuevas generaciones, Pues dice el versículo 3, de esto dice, contaréis a vuestros hijos, y sus hijos deberían de contárselos a sus hijos, y sus hijos, o sea, a sus nietos, a sus bisnietos. Deberíamos, en otras palabras, de aprovechar estas situaciones para instruir a las nuevas generaciones, a los jóvenes, a los niños y a los jóvenes. A veces, hermanos, pensando y meditando en esto, cometemos el error, ¿verdad? Los fracasos nuestros, las situaciones difíciles, a veces como que uno quisiera ocultársela a los niños, como uno quisiera ocultársela a los demás. Y lo que el profeta está diciendo es que no, que las cosas difíciles que hemos visto, que hemos pasado, nuestros fracasos y nuestras situaciones difíciles debería de ser un testimonio a través del cual les enseñemos a nuestros hijos la realidad, las verdades, todas las verdades que aprendemos, dijéramos, en el libro de Joel. Debemos de aprovechar nuestras situaciones difíciles, nuestros fracasos, para instruir, para traer instrucción y enseñanza a las nuevas generaciones, porque, hermanos, los eventos catastróficos, dijéramos, es o son una herramienta pedagógica excelente. Más que quizás un videojuego, ¿verdad? Sacar a un niño de la pantallita, ¿verdad? Que es difícil hoy día, hermano. Los niños se pegan ahí. Dicen los grandes pedagogos que los niños solo aguantan no sé cuántos minutos, 5 minutos, no sé cuánto de atención, dicen los que saben supuestamente. Pero ahí pasa el niño viendo televisión toda la tarde y pasa bien concentrado, hermano. Horas pasa ahí concentrado, o sea que eso es mentira. De que los niños solo tienen 5 minutos de concentración. Y usted le da la pantallita esa, ¿cómo se llama? La tablet, el teléfono inteligente. El teléfono inteligente y el que lo ve se vuelve lo contrario, ¿verdad, hermano? Porque lo emboba uno, el telefonito ahí queda prendido. Y cuando uno siente, pasó una hora viendo Facebook y mandando mensajitos en WhatsApp. Entonces, pero hermano, un evento catastrófico es una herramienta pedagógica para mostrarles a nuestros hijos, a nuestros nietos, a nuestros bisnietos la realidad. Hermano, yo he meditado en esto y un consejo esta noche podría ser, no sé cuántas cosas difíciles hemos vivido. Piense cómo puede usar eso para compartirle a su hija, a su hijo, a su nieto. Para que a lo mejor ellos no pasen por eso. Para que a lo mejor ellos aprendan una buena lección. Y cuando las cosas, por eso es que, mire, ya a veces a los más grandecitos, ¿verdad? Ya no nos gustan mucho las películas de terror, ¿verdad? Ya a los mayores. Pero a los niños y a los jóvenes les encantan. ¿Se han fijado las películas de terror?
¿Qué más terrorífico que un evento como el que ellos habían vivido, hermano? Eso era algo terrorífico, terrible, tremendo. Entonces, los eventos de este tipo pueden ser una herramienta potente para llamar la atención de nuestros jóvenes, de nuestros niños e instruirlos en las verdades eternas de nuestro Dios y Salvador Jesucristo. Número 3. Hermanos, los eventos catastróficos muchas veces o casi siempre son progresivos. Dicen que el mal no llega, así dice la gente, va el dicho, el mal no llega solo. ¿Han oído eso? El mal no llega solo. Y casi siempre, hermano, es bien común que una situación difícil trae otra detrás, trae cola, ¿no es cierto? Y la gente dice es que hoy sí que estoy, qué racha la que tenemos. Qué racha, hermano. Esas rachas no las queremos, ¿verdad, hermano? Pero pasan. Entonces, debemos tener presente eso. Tampoco para no desanimarnos tan rápido a la primera situación, ya, no, a lo mejor falta otra, no sabemos. Pero pasa eso, hermano. Entonces, mire el versículo 4. Por lo menos, ¿cuántos golpes recibieron ellos, hermano? Según el versículo 4. 4. El primero fue la oruga, dice. Lo primero que arruinó las cosechas, la tierra, fue la oruga. Después vino el saltón. Después vino el revoltón y por último, la langosta. Hay varias interpretaciones de este proceso. Algunos dicen que pues, la oruga llegó a ser, primero va el proceso de desarrollo, ¿verdad? Hasta que la oruga se convirtió en la langosta. El asunto es que fue una seguidilla, dijéramos, de situaciones desafortunadas. Hay una serie que se llama, una película, Eventos Desafortunados. Y hermanos, tenemos ejemplos en la Biblia, como el ejemplo de Job, ¿verdad? Job vivió en su vida personal una serie de eventos desafortunados, una cosa tras otra, una mala noticia tras otra mala noticia. Pero qué hermoso es de que Job, a pesar de que recibió una noticia mala y otra noticia mala y otra noticia mala, él se sostuvo como viendo al invisible. Y en los momentos difíciles, lo único que nos queda y la única esperanza para el ser humano es ver al invisible. Pobre aquellos que no pueden ver al invisible, que no tienen el Espíritu Santo, que no tienen al Señor en sus corazones. Si usted está en esa situación, no se vaya esta noche sin Jesús en su corazón. Venga a Cristo, dele su vida a Jesús, entréguele su corazón a Jesús. Pídale que lo llene con su Espíritu Santo, que lo selle, que lo bautice con el Espíritu Santo. Venga Jesús. Job se sostuvo como viendo el invisible en medio de esa serie de situaciones difíciles. El apóstol Pablo en la carta a los Efesios en el capítulo 6, en el versículo 13, dice, vestido, dice, de toda la armadura de Dios para que puedan, dice, permanecer firme en el día malo. Era un día malo para Israel. Fue un día malo, no sabemos exactamente cuántos días duró esto, pero era un día, un periodo, un tiempo malo para ellos. Y los tiempos malos llegan a la vida del ser humano y llegan a la vida de los hijos de Dios también. Por eso dice, vístanse de la armadura de Dios. Sosténganse como viendo al invisible. Sosténganse viendo a Dios en esos momentos difíciles y caóticos y catastróficos. Uno más, número 4. Hermanos, el propósito de Dios a través de un evento catastrófico es amonestarnos, es llamarnos la atención. Eso vemos en el versículo 5.
Por eso dice, ¿cómo comienza el versículo 5, hermanos? Despertad, dice. Dejen de estar como. ¿A quiénes se le dice despierta, hermano? Al que está dormido. Alguna vez le dijeron de niño, despertá. Alguna vez le pone atención, despertad. Bueno, despertar se le dice a alguien que está, como dicen, pajareando, anda pajareando, anda cortando varas, dice, anda ido, anda. Entonces dice el profeta, despierten, pero es una figura que le está usando. Ellos no estaban en lo que debían de estar. Dice, despierten borrachos, lloren y giman. Todos los que, como dice Pablo, no se embriaguen con vino, en lo cual hay disolución. Sí, todo en lo que ustedes, lo que está diciendo en otras palabras es, en lo que ustedes se entretienen, en lo que ustedes se divagan, en lo que ustedes se deleitan. Dejen de ver eso, dice. Y vean, pongan atención, está diciendo el Señor ahí. Despierten, les dice. Salgan de su letargo. Ya no sigan igual, está diciendo. Entonces, eso se lo dice el Señor en la palabra a los disolutos, a los que han olvidado la vida piadosa, a los que desperdician su vida, a los que se distraen en las vanidades de esta vida, hermano. La Biblia le habla de esta manera a personas así, cuando estamos en esos estados. Les habla así el Señor a los que se han olvidado de sus deberes, de sus obligaciones, de sus compromisos, entregándose a los placeres y a las distracciones de esta vida que no aprovechan. El descanso y el ocio son necesarios. El Señor dijo que descansáramos un día a la semana y algunos son desobedientes en eso. Somos desobedientes. No descansamos un día a la semana. Algunos somos desobedientes, muchos trabajamos. Pero hay otros que es a los que les está hablando aquí. Esos trabajan un día y quieren descansar 6, hermano. Entonces, a eso les está hablando más aquí el Señor. A los que se distraen, andan ahí. Creen que la vida es, como dice, la vida es color de rosa, ¿verdad? No sé cuántos vieron esa película que se llamaba La vida es, ¿cómo es? La vida es bella, decía. Tremendo, ¿verdad? Buena película. Interesante, ¿verdad? El drama que ocupan ahí en la Segunda Guerra Mundial, de cómo este papá, y tiene una parte buena y positivo eso, porque especialmente en nuestra labor con nuestros hijos, pero en realidad la Biblia no dice que la vida es bella, hermano. Dice que iba a producir cardos y espinos, le dijo el Señor a Adán y a Eva. Y el Señor Jesús dijo que en el mundo íbamos a tener aflicción, pero que no temiéramos. Entonces la vida realmente no es bella y no podemos vivirla como aquel que anda, como aquel que habla Lucas, ¿verdad? Les voy a leer, ¿se recuerdan? Dice, este hombre estaba pensando dentro de sí. ¿Qué haré? Decía. Porque le había ido tan bien en sus cosas, en sus negocios. Dijo, ¿qué voy a hacer? Porque no tengo dónde guardar todos mis frutos. Dijo, y esto voy a hacer, dijo, voy a construir unos grandes graneros, los voy a edificar mayores, dijo. Y entonces voy a guardar ahí todo mi trabajo, todo el fruto, todos mis bienes. Y entonces le diré a mi vida, voy a vivir. La vida es bella, dijo. Voy a vivir feliz. ¿Y qué le dijo el Señor? ¿Cómo le dijo, hermano? Necio, le dijo. Así no se vive la vida. La vida no se vive distraído, pensando que la vida es bella.
No, la vida es para trabajar duro, para esforzarnos, para, como dicen, echarle ganas, para enfrentarla en el nombre del Señor. En el cielo vamos a descansar. El cielo es el descanso eterno de los santos. En el cielo, hermanos, ya no van a haber lágrimas, ya no va a haber. Y el trabajo ya ni va a ser trabajo, va a ser reposo el trabajo. Pero hoy es tiempo de trabajar, de esforzarnos. Claro, descanse el séptimo, hermano. Cierre así como los de ¿cómo se llaman los de Fish Chile, algo así, no me recuerdo bien el nombre. ¿Ah? De Chick-fil-A, es así. ¿Verdad? La empresa esa que cierra los domingos. Un gran testimonio en Estados Unidos esa empresa contra la cultura. Hasta este cantante, ¿verdad? Que anda haciendo cultos todos los domingos. ¿Cómo se llama? A Kanye West, ¿verdad? Un morenito que se ha convertido, según parece de verdad. Escribió una canción hace poco, un disco que ya vendió no sé cuántos, montón de discos. Escribió una canción que así se llama, Chick-fil-A cierra el domingo, así se llama la canción. ¿Fíjese? Y dice, eso es contra la cultura, dice algo así, dice la canción. Eso va contra la cultura, dice, y está hablando ahí de los Estados Unidos, dice. De la gente, porque ahí la gente vive dejaron a Dios y ellos viven para trabajar. Pero nosotros vivimos para adorar, hermano. Nosotros adoramos al Señor lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo. Adoramos al Señor en el trabajo y adoramos al Señor en el descanso. Amén. Adoramos al Señor en el culto y adoramos al Señor en la calle. Adoramos al Señor cuando venimos y cuando vamos. Porque nosotros vivimos para adorar al Señor. Amén. El Señor Jesús también les dijo, miren ustedes, les dijo, que vuestros corazones no se carguen de glotonería, les dijo, y embriaguez y de los afanes de esta vida, porque así vive la gente. Y entonces les dijo y les hizo una advertencia, que es lo que Joel está haciendo aquí. Y venga de repente, les dijo, y vengan de repente. Mire, perdí aquí la lectura. Y venga de repente sobre ustedes aquel día, es el día que Joel está hablando aquí, vamos a ir profundizando más de eso, del día del Señor. Dice, porque como un lazo vendrá sobre todos los que habitan sobre la faz de la tierra. O sea, lo que está diciendo Jesús es, no estén embriagados, no estén distraídos, no estén cargados de las cosas de esta vida, se olviden de Dios y de repente venga sobre ustedes lo catastrófico y los encuentre tan desprevenidos que les va a dar un paro cardíaco, se van a morir sin Dios, se van a ir al infierno. Anden tan distraídos que el Señor los va a agarrar en un día malo y no van a estar preparados porque andan de vacaciones toda la vida pensando que la vida es bella en vez de caminar con su Señor. Porque el que cree que la vida es bella no ora en la mañana, hermano. Sale a la calle sin orar y se acuesta sin orar. No se encomienda a Dios. No le da gracias a Dios por los alimentos. Mire lo que pasó el domingo, ¿verdad? Este hombre famoso. Decía una noticia, una vida, dice, de 800 millones, imagínense. Una vida de éxito profesional de 800 millones. Es lo que había ganado quizás él en su vida. 41 años. ¿Y qué le pasó con su pequeñita? Murió en un accidente de helicóptero, ¿verdad? Todo eso. ¿Cómo habrá estado él con su Dios? ¿Cómo habrá estado él con su Dios? Imagínense aquellos que se dicen cristianos, se dicen evangélicos y ni siquiera se congregan. No es su caso, claro. Pero imagínense aquel que dice yo soy yo soy evangélico, yo tengo una relación con Dios y en realidad vive
distraído, afligido por las cosas de esta vida. Entonces dice, no, que no te vaya a encontrar de esa manera, en ese estado. Y así estaban ellos. Por eso el Señor les dice, despierten, les dice. Y el evento catastrófico es un llamado poderoso de atención, es una amonestación. Ahora, esta conducta, hermanos, es una antesala siempre al desastre. Cuando alguien cae en ese estado espiritual de letargo, de distracción, de cargar su corazón de las cosas de esta vida, eso es una antesala al desastre. El versículo 6. Mire el versículo 6, hermano. Porque los eventos catastróficos es una caricatura, dijéramos. Es una ilustración de los juicios de Dios. Porque siempre son muy duros estos eventos, como ya dijimos. Entonces, la Biblia nos habla y nos presenta este contraste entre la bondad de Dios, pero la severidad de Dios. Y mire, bueno, Jesús, hablando de todo esto, dijo que el fin del siglo, el fin de este mundo, antes de su segunda venida, dijo él, lo comparó con cómo vivía la gente en los días de Noé. Dice, estaban comiendo, estaban bebiendo, casándose y dando en casamiento, y de repente entró Noé al arca y vino el diluvio sobre ellos, sobre el mundo antiguo. Dice, y no entendieron, dice el Señor, hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. No entendieron. Así también será el día del Señor, como lo que está hablando Joel aquí. Entonces, el apóstol Pedro, en el capítulo 3 de su primera carta, en el versículo 20, dice, los que en otro tiempo desobedecieron, hablando de los días de Noé también, cuando una vez, dice, esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en la cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvadas por agua. Dice, pero esa expresión, ¿verdad? Esperaba, dice, la paciencia de Dios. Dios es sumamente paciente, hermano. Pero la paciencia de Dios puede convertirse como en una bomba de tiempo. La paciencia de Dios puede convertirse como en una olla de presión, que entre más tiempo tiene, más fuerte va a ser el bombazo, ¿verdad? Y eso es lo que el Señor les está diciendo aquí, ¿verdad? El versículo 6 dice, ¿cómo se levantó ese pueblo fuerte, innumerable? Dice, subió a la tierra, y cómo eran sus dientes, y cómo llegaron y asolaron. Entonces, en la otra parte del versículo 7 al versículo 12, hermanos, vemos algunas consecuencias. Vamos a verlo rápido eso. Queremos dedicar unos minutos a orar. Pero quería detenerme más en el propósito. Las consecuencias, hay 5 cosas aquí por lo menos. En el versículo 7, hermanos, vemos que los eventos catastróficos son desoladores. Desolación trajo, versículo 7. Eso se nos describe, dice, asoló mi vid, descortezó mi higuera. Es como una rama desnuda la que ocupa Joel aquí para ilustrar, como una rama desnuda. Así fue la consecuencia de la catástrofe que habían sufrido. La desnudez en las Escrituras siempre nos habla de vergüenza, de vergüenza y de desolación. Entonces, la catástrofe siempre deja al descubierto lo perverso y lo engañoso que es el corazón humano. Entonces, consecuencia es una desolación. Versículo 8, hermano, la catástrofe trae luto, o sea, trae llanto. Dice, y dice, como la joven vestida de cilicio por el marido de su juventud. O sea, la catástrofe, hermano, la consecuencia es un dolor, es sufrimiento, es luto.
realmente son situaciones abrumadoras. Y el versículo 8 describe un luto intenso, porque se describe como el luto de una viuda que ha perdido al marido de toda su vida. Entonces dice, así describe Joel el luto que trae los eventos catastróficos a la vida del ser humano, como un luto intenso, como un dolor profundo, como una situación difícil. Versículo 9. Hermanos, los eventos difíciles traen también depresión espiritual. Traen depresión espiritual. Versículo 9 dice, desapareció de la casa de Jehová la ofrenda y la libación. Libación eran ofrendas líquidas, ¿verdad? O sea, dejaron las personas, dejó el pueblo de adorar a Dios con sus bienes. La ofrenda desapareció, dice, de la casa del Señor. Y la ofrenda líquida también. Todas las ofrendas desaparecieron. Ya no hubo ofrenda porque la devastación fue terrible. No tenían que dar la gente, a lo mejor querían dar, pero no tenían que dar. Y esa era una consecuencia también de la catástrofe. Ya dejaron de honrar a Dios con sus bienes. Pero además dice, en el versículo 9, dice, los sacerdotes ministros de Jehová están de duelo. O sea, el culto, la adoración se deprimió, dejó de haber culto, de haber adoración. El ministerio, se afectó también el ministerio sacerdotal. Se deprimió, cesó, porque la catástrofe era enorme. Versículo 9, depresión espiritual. Versículo 10, hasta la primera parte del versículo 12, describe una depresión económica terrible. Los labradores, los que trabajaban la tierra, los emprendedores, dijéramos los empresarios, no logran fruto, beneficios de su trabajo, pérdida en sus negocios, lo perdieron todo, dice esos versículos. El campo, dice, está asolado, la tierra, el trigo se perdió, todos los diferentes tipos de cosecha, de siembra y los diferentes tipos de personas, los labradores, los viñadores, dice, todos ellos, porque se perdió la mies del campo, la vida está seca, o sea, una depresión económica y la consecuencia última es, dice, se extinguió, ya no hay gozo, ya no hay alegría. El gozo, dice, de los hijos de los hombres se extinguió. Salomón dice, el bien del hombre es que se alegre y que disfrute de las cosas que el Señor le dio. Dice que los que estamos casados disfrutemos de las esposas, dice. Disfrute a su esposa, hermano. Y usted disfrute a su esposo, hombre. Dice, ese es el bien del hombre. Los que tienen negocio, disfruten de sus negocios, dice. Deleítense. Ese es el bien del hombre. Dios es un Dios de gozo, ¿verdad? La carta a los Filipenses es un llamado a gozarnos siempre. Dios nos hizo para el gozo. Dios no nos hizo para la tristeza. Si en el cielo no va a haber tristeza, ya no van a haber lágrimas, ya no va a haber luto, ya no va a haber estas cosas. ¿Por qué le gusta a la gente las cosas que le trae alegría? Porque Dios nos hizo así. Dios no lo hizo a usted para estar de duelo, para estar triste. Dios nos hizo a nosotros para el gozo. Y cuando no hay gozo, hermano, no sé cómo está su corazón esta noche. ¿Cómo hemos estado el año pasado? ¿Cómo hemos comenzado este año? ¿Hay gozo? ¿Hay alegría? Si no, vengamos al Señor esta noche y digamos, Señor, perdóname porque no tengo gozo en mi corazón. Todo el tiempo ando como que estoy de luto. Ando todo el tiempo ahí enojado. No disfruto ni siquiera los frijolitos. No disfruto nada. Preocupado vivo. Abatido.
afanado, y eso deshonra a Dios, hermanos, que vivamos así. Él quiere que vivamos con gozo, siempre gozosos, aún en medio de los momentos difíciles, pero dice, siempre gozosos. Él quiere que usted viva gozoso, porque tiene al espíritu de gozo. Como los hermanos Paniagua, ¿verdad? Que el sábado se casaron, hermano. ¿Sabían ustedes? Yo estaba en Guatemala, pero no pude estar en la boda, pero ya los hermanos me perdonaron. Pero mire que ellos andan felices, hermano. Tan felices que hasta se casaron, hermano, el sábado. ¿No le dan un aplauso al Señor por eso, hermano? El Señor es bueno, ¿verdad? Y nos gozamos. Nos gozamos por todo eso, hermano. Fíjese que la carta a los Efesios, quiero leerles esto para luego que oremos, hermano. Efesios capítulo 5, versículo 14, creo que ahí está en la... Fíjese que lo que Pablo dice aquí es más o menos el sentido de lo que estamos hablando, hermano. Dice, mire lo que Pablo le dice a los hermanos en Éfeso, porque él le está hablando a los hermanos ahí, a los hermanos de Éfeso. Se dice que Éfeso, hermano, la iglesia en Éfeso era una de las iglesias, por no decir la más espiritual de todas las iglesias del Nuevo Testamento. Una de las iglesias más potentes. Probablemente, hermano, la iglesia de Éfeso fue la iglesia más grande de todas las iglesias del Asia Menor. No sabemos. Hay 3 grandes iglesias en el Nuevo Testamento, ¿verdad? O sea, grandes en número y en todo. La primera fue Jerusalén. La segunda fue Antioquía. Y la tercera fue la de Éfeso, ¿verdad? Una metrópoli, una iglesia poderosa. De Éfeso salieron muchas misiones y plantaron muchas iglesias. Éfeso fue una iglesia misionera, una iglesia, dijéramos, potente en su doctrina, en muchas cosas. Pero Pablo les escribe y les dice, despierten. Despierten, les dice. Tú que duermes, levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Dice, miren con diligencia cómo andéis, dice, no como necios, sino como sabios, dice, aprovechando bien el tiempo, porque los días es lo mismo que hemos descrito, ¿verdad? A través de estos versículos. Lo que Pablo dice aquí es lo que acabamos de describir a través de la profecía de Joel. Hay que andar buzo caperuzo, dicen, ¿verdad, hermano? ¿Cómo tiene que andar, hermano? Buzo caperuzo, hermano. ¿Y qué más? ¿Cómo tiene que andar? Con gozo. Los esposos tienen que disfrutar a sus esposas, hermano. Y las esposas tienen que disfrutar a sus esposos. Y los que no tienen esposo tienen que disfrutar que están sin esposo, hermano. Qué lindo, hermano. Pero dice Pablo, no vamos a leer porque queremos orar, hermano. Dice, los que están solteros, dice, no traten de casarse, hombre, dice. Y los que están casados, no traten de ser solteros, dice. ¿Sí? Somos complicados los seres humanos, ¿verdad, hermano? Los que están casados se quieren descasar. Y los que están solteros están afligidos por casarse. No, dice, el que no tiene esposo, disfrute que no tiene esposo. Qué lindo estar sin esposo. Mire, los esposos damos guerra, ¿verdad, hermano? Mire las que están sin esposa. Qué lindo estar sin esposa, hermano. ¿Verdad? Disfruten los solteros, que disfruten, que sirvan al Señor. Los que están jóvenes, disfruten su juventud. Y los que están ya mayorcitos, disfruten que están mayorcitos y alégrense que el Señor les ha dado tantos años ya, ¿verdad? ¿Qué les parece, hermano? Le dan un fuerte aplauso al Señor esta noche, porque Él es bueno, hermano.
Él es bueno y es un Dios de propósitos. ¿Qué tal si oramos? Tenemos 10 minutos para orar. Si usted quiere doblar sus rodillas.